Hola, mil bendiciones para todos. Aquí estamos en una entrega más de Dios te quiere bendecir. El propósito es que Dios pueda llegar con su palabra limpia y diáfana a nuestras mentes y a nuestros corazones. Jesucristo dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El propósito es limpiar nuestra mente, nuestro corazón de argumentos humanos, de enseñanzas que nos hacen divagar de la sabiduría, como dice la palabra, y venir al principio de Dios, que es el temor, el principio de la sabiduría de Dios, que es el temor al Señor, y a guiar nuestra vida siempre por la dirección de la bendita palabra de Dios. Y como es siempre necesario, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que glorifique a Jesucristo, para que revele a Jesucristo a través de las Escrituras, porque es Él nuestro pastor, nuestro maestro, y no venimos a escuchar palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Bendito Dios, gracias por este nuevo regalo de vida que nos concedes el día de hoy. Gracias por este momento en el que somos privilegiados al recibir el alimento espiritual que es tu palabra. Tú dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Concédenos la sabiduría y la inteligencia para comprenderla, el poder de tu espíritu para vivirla, y la gracia y el favor tuyo, Señor, para que vaya en nosotros aumentando tu luz, acrecentándose tu luz, y poder ser dignos, Señor, de estar contigo por los siglos de los siglos. Te pedimos tu entendimiento, tu comprensión, la revelación de esta tu palabra, y que nos ayudes a deponer todo argumento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Retomando la lectura después de la siguiente entrega en el libro de Amós, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 3, andarán dos juntos si no están de acuerdo, andarán dos juntos si no estarán de acuerdo. Desde esta cita queremos comenzar porque, bueno, la tomamos como fundamento en la enseñanza de la anterior entrega, y justamente el propósito es estar en acuerdo con Dios, porque necesitamos estar con Dios, necesitamos que podamos asegurarnos de que Dios está con nosotros, de que Él está con nosotros todo el tiempo. Otro versículo, que habíamos tomado como fundamento de Habacuc, que dice que has tomado consejo vergonzoso para tu casa, que hacía que nos apartase del consejo de la palabra de Dios. No podemos entonces estar en acuerdo con Dios si estamos siguiendo un consejo vergonzoso. Tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios. El pasaje nos dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y hay una pregunta que quisiera formular, y es si, como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Si yo quiero que mi casa prospere, que mi familia sea bendita, entonces, ¿por qué he de tomar un consejo vergonzoso diferente al de la palabra de Dios? Esto no es consecuente. No puedo esperar el bien de Dios basándome en un consejo de mentira que le da la espalda a la verdad de Dios, la que Él estableció, apoyándome en mi propia prudencia y siendo supuestamente sabio en mi propia opinión. No es posible basarme en mi propia opinión deshonrando la palabra del Señor. En Malaquías, que también hemos analizado en parte, en el capítulo 3, el Señor justamente nos dice en el versículo 6, en el capítulo 3, verso 6, porque yo no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos, porque no cambio, por eso no han sido consumidos. Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso y ha extendido su bondad y su misericordia, que ha retenido el juicio por amor de su propio nombre, por misericordia. Por la misericordia de Dios, dice la Biblia en Lamentaciones, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron
sus misericordias. El libro de Lamentaciones, le pido por favor que me acompañe allí, lo deja muy claro. En el capítulo 3, en el versículo 22, Lamentaciones capítulo 3, lo voy a leer desde el verso 19, que toma un contexto más amplio. Desde allí dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, o sea, de la amargura, y de mi hiel. Aún lo tengo en la memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero eso consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Tenga en cuenta esta expresión: por esto esperaré, por esto esperaré. Dios dice en el Salmo 147 que no se complace en la fuerza del caballo o en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que esperan en su misericordia. El Salmo 37 dice que confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando decimos que Él te concede las peticiones de tu corazón, a veces pretendemos entender que Dios nos va a dar respuesta a todo lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Pero eso parcialmente es verdad. Y digo parcialmente porque Dios no nos va a dar los deseos de nuestro corazón cuando el mismo Dios dice en su palabra en Jeremías que el corazón es engañoso, que es perverso mayor que todas las cosas. Entonces Dios se asegura primero de transformar nuestro corazón, de cambiar nuestro corazón, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, para que pueda entonces sí darnos los deseos de nuestro corazón. Primero Dios transforma el corazón. Y por eso es que muchas personas se afanan y no esperan en Dios. Por eso Lamentaciones le está diciendo: acuérdate, Señor, del ajenjo, de la hiel, de la situación difícil que estoy pasando. Y por desesperación dejan el consejo de Dios y se vuelven a otros consejos malignos. La Biblia le dice a esto doctrinas de demonios, y apartan de la verdad del oído y no esperan en la obra de Dios que el Señor ha determinado hacer. Versículo 21, consideraré en mi corazón, pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Verso 22, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré. Por tanto en Él esperaré. La confianza de una persona que realmente tiene fe en Dios está completa, totalmente depositada en Dios. Totalmente. Vamos a confiar y esperar lo que Él dice. Ahora, volviendo a Amós, cuando dice andarán juntos, si no estuviesen de acuerdo. La pregunta es: ¿andar juntos sin estar en acuerdo? Andar juntos sin estar en acuerdo. Eso fue lo que Pedro le dijo a Ananías, a Zafira. ¿Por qué concertaste? ¿Por qué entraste en acuerdo con el diablo? Y la pregunta que queda en el aire es también: ¿por qué preferiste entrar en acuerdo con el mismo diablo y no ponerte en acuerdo con Dios? ¿Acaso Dios qué te ha hecho para darle la espalda? ¿Por qué entramos en acuerdo no con Dios, sino con el antagónico, ser que quiere alejarnos de la bendición? No entendemos a veces. Por eso dice la Biblia: vuelve en amistad con Dios. Ponte en acuerdo con Dios para que puedas andar juntamente con Dios, estar en acuerdo con Dios, para que puedas estar ahora sí caminando juntamente con Dios y evidentemente, como eso significa, con la bendición de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, porque estamos con Dios y por eso su favor con nosotros. Entonces, ¿podemos estar juntos, andar junto con Dios sin estar de acuerdo? Muchos lastimosamente solo van en contra del camino establecido por Dios, y lo más terrible de eso es que no solamente caminan en contra, sino que lo hacen corriendo, van apresuradamente a hacerlo. Cuando somos presurosos para el mal y andamos a paso lento y casi que obligado el camino de Dios, ¿crees que podemos estar en acuerdo con Dios para que Él realmente nos bendiga? Mira lo que dice Proverbios, capítulo 1. Proverbios,
capítulo 1, versículo 10. Tomo desde el contexto desde el versículo 10. Y así lo dice la palabra de Dios. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, pensemos en el cuadro de Safira, de su propio esposo que había entrado en un acuerdo con el diablo. Recuerde que analizamos el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, está en la anterior entrega. Analizamos el pasaje del capítulo 5, donde Pedro le pregunta, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y luego en el versículo, unos versículos más adelante, creo que era el versículo 5, le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El propio esposo, que debía procurar que Safira fuera más de Dios y no menos de Dios, estaba siendo una piedra de tropiezo para ella. Y ella se prestó para eso. Cuando él le hizo esa propuesta de retener el dinero que iban a llevar a la iglesia, ella secundó eso. Es decir, ella también entró en acuerdo no solamente con su esposo para el mal, tomó un consejo vergonzoso para su propia casa, sino que entró en acuerdo con el diablo también. Y teniendo la ocasión, cuando su esposo le quiso proponer este mal, cuando dice el proverbio, si los pecadores intentan engañarte, esa fue la ocasión que tuvo ella en temor de Dios para hacerle caer en cuenta de su mal comportamiento a su esposo, pero no lo hizo. Quiso seguir el mal camino. ¿Por qué? Eso es lo que el Señor Jesús en un pasaje se refirió diciendo el engaño de las riquezas. ¿Qué le estaba prometiendo las riquezas a Ananías y a Zafira que prefirieron resistir y tentar al Espíritu de Dios? Recuerde que en la anterior entrega hablamos de por qué Pedro le dijo a Ananías, a Zafira, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? Y en la anterior entrega ya hablamos de lo que significa tentar, por qué Pedro utilizó esa expresión de tentar a Dios. Vimos cómo Satanás también quiso proponerle lo mismo al Señor Jesús y el Señor Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué sucumbió Zafira a esa tentación de tentar al Espíritu de Dios? De oponerse a la palabra de Dios, de caminar en un camino contrario y adverso a la palabra de Dios. Porque no confiaba en la palabra de Dios, como comenzamos el pasaje. Bienaventurados si nosotros confiamos, esperamos en Él, esperamos y confiamos en Él. El Salmo 1 nos da una promesa clarísima que la mayoría de nosotros conocemos, pero como dice el mismo Señor Jesús, solo de oídas. Mire cómo dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dios no puede caminar conmigo cuando yo ando en un camino de pecador, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y Dios nunca se va a poner de acuerdo conmigo en un camino de mal, de perversión, que esté contrariando su palabra. Pero la Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado. Es una palabra compuesta. Ventura significa lo que está por venir, el futuro. Bien, evidentemente, habla de un buen futuro. Bienaventuranza significa un buen futuro, un buen porvenir. Y la Biblia dice que es bienaventurado el que no anduvo en ese consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué tremendo, y ahorita veremos otros proverbios que nos hablan mucho de esta relación de la gente que sigue el dinero, de la gente que sigue el camino de malos, que usualmente también es muy escarnecedor, que le gusta colocar división entre los hermanos, que le gusta pleitear, ser chismoso o chinchero, como lo dicen aquí en Colombia, en algunas regiones particulares. Ni estuvo en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia. El Salmo 37 que refería hace un momento, donde dice que Dios te concederá los deseos de tu corazón, primero dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde está el deleite del creyente? En la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Cuando la palabra de Dios es para nosotros lo mejor, cuando la palabra de Dios es para nosotros nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, entonces no estaremos buscando los tesoros que el diablo esté ofreciendo.
porque Ananías y Zafira, que se congregaban en la iglesia de mejor doctrina de todo el tiempo, la iglesia primitiva donde el apóstol Pedro predicaba, no tenía verdad en su corazón, no porque no la predicaban en la iglesia, ahí es donde más la predicaban, sino porque no la tenía morando en su corazón. Seguramente Ananías y Zafira no se perdían ninguna celebración, pero eran calientabancas. Se les predicaba la sana doctrina, pero ¿qué hacían ellos con la sana doctrina? El Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 13. Mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró cizaña entre el trigo. Por eso tenemos que estar vigilantes, no dormir. Vigilar es mantenerse despierto. Y el Señor Jesús dice, mientras los hombres duermen, viene el malo y siembra cizaña entre el trigo. La Biblia dice que cuando el hombre, la parábola del sembrador, dice que cuando el hombre no entiende la palabra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El diablo roba la palabra cuando no es entendida, cuando no se le da la comprensión a la escritura. Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón cuando nuestro corazón se deleita en su palabra. Pero Zafira no se deleitaba en la palabra, no le interesaba. Era de las personas seguramente que estaba allí congregada y estaba escuchando al apóstol Pedro, nada menos ni nada más, predicar de sana doctrina. Y estaba seguramente pensando, ¿a qué horas va a acabar? ¿A qué hora se termina esto? ¿Qué calor? ¿Qué frío? ¿Qué zancudero? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Dónde iremos a comer? Etcétera, etcétera. Estaba pensando en cualquier otra cosa en vez de tener el amor hacia la palabra. No se deleitaba en la palabra, por eso le fue fácil admitir el consejo de maldad que su propio esposo le estaba dando, y no fue una mujer sabia, porque la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye, y por la falta de sabiduría llevó a la destrucción a todo ese hogar. No le pudo decir a su esposo, no hagamos eso, no voy a consentir de ninguna manera que traigas esta maldición a mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. No lo hizo. Porque se dejó llevar por el engaño de las riquezas, porque las riquezas prometen vida. Hay gente que dice, no, es que uno sin dinero no es nada. Ahí está hablando una persona que realmente es esclava, que es cautiva su mente del engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza le está diciendo, le está prometiendo vida, pero la vida no está en la abundancia de los bienes que se posee. Entonces, necesita salir de esa cautividad. Vuelvo al Salmo 1. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escuche, da su fruto a su tiempo. El problema de muchas personas es que no esperan el tiempo de Dios. Quieren hacerlo todo cuando ellos quieren, como ellos quieren. Y por eso, como Lamentaciones decía, yo esperaré en el Señor. Acuérdate del ajenjo y de la hiel, es decir, del tiempo difícil que estoy pasando. Señor, ten misericordia, obra en tu tiempo. Pero hay gente que se desespera, se angustia y no espera en Dios. Y dicen que ayunan, pero no están ayunando para Dios, sino que están haciendo es una huelga de hambre para tratar de torcerle el brazo a Dios. Señor, ¿cuándo es que me vas a responder? ¿Cuándo es que me vas a bendecir? Prospérame ahora, bendíceme ahora, que yo necesito esa hora, la plata, no para después. Aquí dice que todo va a prosperar, pero en su tiempo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Traigamos a nuestra mente a Ananías y Zafira. Tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Aquí fue literal para Ananías y Zafira. Eso no fue un juicio que cayó fuego del cielo en el tiempo de Elías. Esto fue en la iglesia primitiva, Nuevo Testamento. No diga que eso fue de la ley. Por cuestiones de dinero, fueron muertos. Porque toda esa circunstancia, lo que llevaba, la cuestión del dinero, el mal manejo del dinero, el atesorar de manera mala en su corazón el amor al dinero, evidentemente es algo malo. Y no darle el lugar que le corresponde al dinero, porque el dinero no debe ser un señor, sino un buen siervo. Se murieron.
No se levantaron la congregación de los justos. Y fue literal. Antes se cayeron en la congregación de los justos. Y esto habla de manera física, literal. El problema es que muchos no lo han entendido y como lo están viendo muertos literales, porque si fuese así, si Dios hiciese su obrar como lo está haciendo en la iglesia primitiva, mucha gente se moriría, créame. Pero Dios por su misericordia, porque por su misericordia es que no hemos sido consumidos, no ha traído juicio. Pero lo traerá, Dios va a actuar. Sí, Dios va a actuar. El problema es que muchos, como no ven muertos físicos y ni se percatan de cuáles son los muertos espirituales, piensan que no está pasando nada. Y muchos son muertos espirituales actualmente porque siguen el camino de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos. Vuelvo a Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. ¿Por qué conveniste? ¿Por qué consentiste? Le dijo Pedro a Zafira. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice: no lo consientas, no seas tolerante con esto. Versículo 11. Si te dicen ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los regaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en la fosa. Escuche, hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con el botín. Si intentan decirte esto, porque esto aparentemente suena a una promesa de prosperidad, hallaremos toda clase de riquezas. Eso fue lo que le dijo el esposo a Zafira. Vamos a hallar el paraíso, vamos a hallar la bendición, vamos a encontrar la prosperidad de Dios. Porque el que es ciego, es ciego. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo dice que el que carece de vista, carece de la luz, dice, no saben qué tropieza. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y ni siquiera sabe, el ciego no sabe en qué tropieza, dijo el Señor Jesús. Aquí estaba Ananías, ciego, guiando a Zafira, otro ciego, y terminaron donde debían terminar los ciegos. Ni siquiera sabían en qué tropezaban y cayeron los dos en el hoyo. Estaban en una iglesia, tenían la luz de la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero para el ciego, más que la luz, se necesita la vista. Ellos sí estaban en una iglesia de sana doctrina, tenían la luz, pero no tenían vista. El ciego, más que la luz, necesita la vista. Por eso, es lo que le estaba pasando al pueblo de la Odisea, la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, decían ellos, hacían su proclamación. Esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que puedo hacer. Cuando el Espíritu de Dios, por su misericordia, le envió un mensaje a través del mensajero de esa congregación, les hizo saber que no eran tan ricos como pensaban. Ellos decían, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor les mandó a decir claramente, no sabes, no sabes, no sabes. Mi pueblo se pierde, mi pueblo se pierde, dice Oseas 4:6, porque le falta conocimiento. Y el Señor le dijo, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Ellos no sabían eso porque no habían visto la verdad. Tenían luz, pero no tenían vista. El mensajero fue fiel a transmitirle un mensaje a una iglesia que estaba pervertida, que no seguía la doctrina correcta. Pero en algún momento Dios, por su misericordia, tocó la mente, el corazón de ese pastor y le pudo enviar un mensaje realmente revelado por Dios. Tal vez no era un mensaje que una iglesia de ese tipo quisiera aceptar, que le estén diciendo, una iglesia que todos los días hacía su confesión, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo su necesidad. De repente el pastor apareció con un mensaje realmente de parte de Dios y empezó el mensaje diciéndole, el Señor me manda a decir que no somos ni ricos, que no tenemos necesidad de nada, sino que somos miserables, pobres, ciegos y estamos desnudos. Y nos aconseja ungir nuestros ojos con colirio para que veamos, la luz está allí presente, pero no la vemos. Porque nuestro corazón se ha entenebrecido, porque nos dejamos enceguecer por las tinieblas, por la oscuridad, por la noche, como habíamos compartido en otra entrega de Romanos capítulo 13. La noche está avanzada ya y se acerca el día. Vistámonos de las armas de la luz.
y andemos como de día, no en glotonerías ni borracheras, dice la Biblia, sino como hijos de luz, vestirnos como hijos de luz. Sigue diciendo Proverbios capítulo 1. Hallaremos toda clase de riquezas, dice el versículo 13. Llenaremos nuestras casas con el botín. Llenaremos nuestras casas. La casa de Ananías y Zafira estaba llena de dinero porque lo acababan de obtener y retuvieron lo que no debían retener. Eso fue lo que dijo Pedro. ¿Y qué pasó? Quedó vacía de las personas que debían mantener allí. ¿De qué sirve tener una casa y no tener un hogar? El dinero puede comprar camas muy cómodas, pero no puede comprar el sueño. Puede comprar libros, pero no el conocimiento. El dinero nos trata de hacer promesas que no puede cumplir. Puede comprar medicinas, tratamientos, pero no la salud. La casa de Ananías y Zafira estaba llena de bienes que no les correspondía. Habían retenido, lo robado, la rapiña de lo que era de Dios. Estaba en su casa, pero ¿de qué servía la casa si no había quien la habitase? O lastimosamente, no lo sabemos, es pura especulación. Si lo decimos, probablemente unos huérfanos que quedaron allí con todo el bien material, pero con el peor mal espiritual. Ya no tenían padres, no tenían tutores que los podían orientar o guiar en el camino de Dios, porque aunque iban a la iglesia, ni siquiera vivían el camino de Dios. No lo consientas, dice, no lo consientas. Si los pecadores quieren engañarte, no lo consientas. Versículo 14, ven, une tu suerte a la nuestra y hagamos una bolsa común entre todos. ¡Wow! Dios nos libre. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Por qué andas en el camino de los ladrones? La gente dice, no, es que los pastores son ladrones, no honremos a Dios llevando el diezmo y la ofrenda. La Biblia dice que el ladrón es el que no lo trae. Entonces andamos siguiendo el consejo malo, vergonzoso, como lo dice Habacuc, un consejo vergonzoso, porque dice acá, ven, une tu suerte a la nuestra. ¿Quién quisiera unir su suerte a la de Ananías y Zafira? Todos dirán, no, yo nunca, reprendo, rechazo, renuncio, dice la gente, los evangélicos. Pero no es cuestión de decir no amén. Es cuestión de revisar nuestros caminos y corregir, como dice el Salmo 50, al que corrija su camino le mostraré la salvación. Al que corrija su camino, porque yo no puedo estar, dice Dios, contigo, caminar contigo, porque no estoy de acuerdo con el camino que sigues. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, pero al que corrija su camino, le mostraré la salvación, la bendición, yo estaré con él. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. En todo lo que haga, prosperará. Esa es la promesa de Dios, pero la gente no lo espera. La gente hace las cosas a su manera, retiene lo que no debe retener y termina muriéndose literal o espiritualmente. Versículo 14, ven, une tu suerte a la nuestra. Versículo 15, tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas. No vayas en el camino, no vayas en el camino, no vayas en el camino con ellos. ¿Andarán dos juntos? ¿Y a qué ritmo se anda en el camino del mal? Mire lo que sigue diciendo. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre. Ananías y Zafira se apresuraron no a llevar una ofrenda, sino a retener lo que no les correspondía. Corren. Pero somos lentos para caminar en la obediencia. Y casi que obligados a empujones para vivir confiados en la palabra de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que en su ley está su delicia y medita en ella de día y de noche. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que hagas prosperará. Pero estos corren hacia el mal, corren. ¿Cómo corren? Mire lo que dice el Salmo 50, que ya habíamos leído en otra ocasión. Versículo 12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, Dios no tiene necesidad de nada. Entonces no entienda que Dios le está pidiendo algo porque tenga necesidad. Dios no necesita nada. Y esa es la lógica que a muchos mueve pensando que no hay que llevar dinero a la ofrenda a la iglesia porque pues Dios no necesita nada. Pero Dios dice por eso que justamente hay que traerlo, no porque Dios necesite, sino porque Dios encuentra en ello la ocasión para bendecirte. Porque Dios honra a los que le honran.
Y dice Proverbios, honra al Señor con tus bienes. Hay quienes piensan, como dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, este pueblo de labios me honra, de labios, de labios, de labios. Honra es decirle, Señor, santo, 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 bueno, bueno, bueno. Y de eso están llenos los evangélicos, de puros clichés evangélicos, de puras muletillas evangélicas. Gloria, gloria a Dios, santo, oh, que vive, oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Muletillas de labios. Y el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 15 dice, este pueblo de labios me honra, enseñando doctrinas enseñando mandamientos de hombres, como mandamientos, doctrinas de hombres. Dice, en vano me honran, en vano, en vano. Es una honra, pero vana. La Biblia dice, honra a Dios con tus bienes. Porque Dios no necesita nada. Es la ocasión que tú le muestras de honra. ¿Ok? Versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. Los malos no se levantan en la congregación de los justos, pero Dios les habla. Así como Ananías y Zafira, todos los domingos le hablaba. O tal vez todos los días que se congregaban, les hablaba porque tenían sana doctrina. El apóstol Pedro era el pastor allí, era el ministro. Pero no querían hacer caso. Pero al malo dijo Dios. Oiga, al malo le habla Dios. Pero los malos no se levantan en la congregación de los justos. Es solo cuestión de tiempo para que sean cortados. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice el apóstol Juan, primera de Juan. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Aquí está hablando de una gente que es mala, pero está en la iglesia. Hablan de mis leyes. Eso sí, se saben muchos versículos. Bueno, la mayoría casi ninguno, pero bueno. Pero eso sí, toman versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Andan pegados de las redes sociales, se aprenden las promesitas, compran la cajita de promesitas y reclaman promesas. Y eso es todo lo que saben hacer, reclamarle a Dios. Como le dije, no ayunan, sino que hacen huelga de hambre. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Escuche esto, aborrece la corrección. Aborreces la corrección. Corrección, corrección. Dios corrige nuestro carácter porque quiere corregir nuestro camino, porque a su vez, corrigiendo nuestro camino, se corrige nuestro destino. Y Dios quiere darnos bendición y sobreabundancia. El que no anduvo en consejo de malos es el que en todo va a prosperar. Todo lo que hace prospera. Si Dios no me quita, me corrige el camino de malo, entonces no me estaría corrigiendo el destino de bendición. De maldición, perdón. No me puede poner en un destino de bendición si estoy en un camino de maldición. Entonces Dios corrige mi carácter, mi camino, mi forma de pensar para ponerme en el destino que Dios prometió. Pero aquí decía que aborrece la corrección, ¿no? Que le estoy hablando permanentemente. ¿Cuántas entregas ya tenemos ya con esta? Es la número 26, si bien recuerdo. Más de 26 horas Dios hablándonos con lo mismo y la gente ni fu ni fa. La Biblia dice que al quien más tiene, más se le pide, más se le demanda. Al que más tiene, más se le pide. Ahora tú tienes un conocimiento de parte de Dios, basado en la palabra de Dios, y Dios te está diciendo, actúa, es hora de dejar la rebeldía. Y empieza a honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Porque tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Con el primer mensaje que escuchamos de esta serie, ¿qué hiciste? ¿Te volviste más duro? ¿Te has vuelto a la vanidad? ¿Dejaste de escuchar los mensajes? Bueno, si estás hoy aquí, tal vez ese no sea el caso. Pero la pregunta es, no es tanto si lo escuchas, ¿lo aplicas? ¿O seguimos por el mismo camino? ¿Echas a tu espalda las palabras de Dios? Ponerle a las espaldas significa ponerla en un lugar donde no la veo. No la veo. Ni sé que existe. A veces se me olvida que está allí. Oidores olvidadizos. Hoy escuchamos un mensaje y mañana ni sé qué pasó de ese mensaje. No aplicamos nada.
Pues aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, tu lengua componía engaño. ¿Se da cuenta? Lo mismo, la relación de la boca. Hablan mal de todo el mundo. Le gusta, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, morderse unos a otros. Eso es la murmuración. Eso es justamente escarnecer. El término escarnecer literalmente significa comer las carnes de otro. Porque son buenos para eso. Para destruir y sembrar cizaña. Justifican toda la cizaña que la siembran en honor a la verdad, supuestamente. Pero la verdad es la de Cristo. La que hace que prevalezca la justicia, la misericordia por encima del juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. El amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia, pero a los hombres les gusta es andar publicando las faltas de los otros en honor a la verdad. Pero el amor cubre multitud de faltas. No le hacen honor al amor porque no entienden la verdad. Por eso. Pero son religiosos porque la letra mata. El amor es el que da vida. Y escarnecen. Dice, meten su boca en el mal. Tomas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías afrenta. Bueno, ya es otro tema aquí, pero me interesa ver el versículo 18. Veías al ladrón y corrías con él. ¿Qué hizo Zafira? Veía al ladrón, en ese caso era su esposo, y corrió con él. Si nos dicen que vendimos en tanto la heredad, tú dices sí, en tanto. Y siguió al pie de la letra la instrucción del impío que la quiso hacer desviar del camino, como decía Proverbios capítulo 1. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Y ella consintió y entró en acuerdo con el mismo diablo y con su esposo de hacer lo que no debían hacer. La pregunta es ¿por qué no entró en acuerdo con Dios? Porque no quería tener a Dios en su vida. Porque no entendía que Dios era Señor de su vida. Quería solamente el Dios que le da, pero no el Dios que le pide. Sí, el Dios que le pide. Tenemos que hablar de esto, porque es que hay gente que piensa que Dios simplemente es una máquina de esas dispensadoras de mecato, de chuches, como quiera que le digan en su país, que usted la encuentra en diferentes lugares, donde hay una especie de espiral que amontona unos paqueticos de golosinas, de comida, chatarra, y usted mete unas moneditas, unos billetes, ingresa el código del beneficio que quiere recibir y sencillamente con el código que tú le introdujiste, entonces te va a dar el producto que tú quisiste comprar. La gente piensa que Dios es así. Usted introduce el código, la oración que usted quiere hacer, como dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal. O sea, sí oran, pero oran mal. Para gastar en sus propios deleites adúlteros, dice Santiago capítulo 4. Entonces pide el código y piensan que Dios es así. Tiene que darme los deseos de mi corazón. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo te pido, dame esto, punto. O sea, el señorío de Dios no vale. Hágase en el cielo como se hace aquí en la tierra, que yo hago lo que yo quiero, entonces hágase en el cielo como se hace aquí en la tierra. No, papá, es al contrario. Es al contrario. Hágase aquí en la tierra como le es en el cielo. Allá es el Señor, Él. El Señor Jesús nos enseñó a orar, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero no, queremos meter el código y queremos que Dios responda, porque a veces la maquinita a veces se traba. ¿Usted ha visto de esas personas que sacuden la máquina y que golpean la máquina porque no les da lo que ellos pidieron, ni en el momento en que ellos pidieron, quieren apresurarse, que sea ya? Hay gente golpeando la máquina. Hay gente que piensa que Dios es así. No, Dios no es así. Dios no es el servidor de los hombres. Somos los hombres los que tenemos que servir a Dios por nuestro bien. Por nuestro bien, ni siquiera para el bien de Él. La Biblia dice que mire cómo lo dice el Señor Jesucristo. ¿Quién llega a su casa y le dice a su criado que se siente a la mesa con él? No se sienta primero él, el Señor, y le dice que le sirva y después el otro ha de comer. El Señor Jesús nos está mostrando muy claramente cuál debe ser nuestra posición. El Señor es Él. Y Él no está para servirnos a nosotros. Equivocamos la naturaleza del siervo de Dios, que es Dios, porque Dios sirve, pero no es siervo de nadie. Porque es que el servicio es grandeza, es otro tema y no puedo quedarme allí porque si no, no avanzamos.
el que quiera ser grande, hágase pequeño, dijo el Señor. O sea, no hay nada malo en ser grande, pero la manera como se es grande es haciéndose pequeño. La palabra humilis, de humildad, significa hacerse pequeño. Esto es servir. Ustedes me dicen Señor, dicen Señor y dicen bien. Porque hay gente soberbia, prepotente, que no está de acuerdo con reconocer las autoridades que Dios establece. Yo no le digo pastor a nadie porque todos somos hermanos, somos iguales. No, no todos somos iguales. No lo digo yo, pues el que no lo entiende, no lo entiende. Por eso, porque el que tiene problemas con la autoridad, siempre se le va a sublevar en contra de la autoridad, siempre. Y las autoridades han sido establecidas por Dios. Sigo. Veías al ladrón, pero corrías con él. No solamente veía al ladrón y no lo denunciaba, sino que corría con él, lo que hizo Ananías. Zafira y Ananías. Vuelvo a Proverbios capítulo 1. Porque sus pies corren hacia el mal, versículo 16, y se apresuran a derramar sangre. En vano, vamos a ver si leo hasta el 19. En vano es tender una red ante los ojos del ave. Aquí está apelando a la sabiduría. Las aves son inteligentes. Y si usted está tendiendo una red ante los ojos del ave, el ave, discúlpeme, no es tontica. No va a caer allí. Volteará la cabeza, qué sé yo, como hace un palomo, qué sé yo, estará mirando allí. Y en su meditación, en su racionamiento animal, que existe, pensará, ¿quién será el tontico? ¿Ese que está poniendo una red delante mío? ¿O yo? Si me tiro de frente a intentar volar cuando veo que hay una red allí. Dios está apelando a la sensatez. La avaricia es una trampa. La gente que quiere acumular y tener mucho deseo, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Quien cultiva amor al dinero está cultivando raíces que van a tomar profundamente las entrañas de tu alma y va a empezar a crecer de manera maligna en la profundidad. Así es las plantas. Primero empiezan a echar raíces, por arriba no se ve nada, pero solo es cuestión de tiempo que empiece a asomar un brote. Pero primero echa raíces, así es todos los males. Tal vez no estás viendo mal, no estás viendo todavía la maldad que estás permitiendo en tu corazón, porque dice, yo todavía voy a la iglesia. Ananías y Zafira iban a la iglesia. Yo todavía doy por ahí algo, lo que me sobre, por ahí voy. Ananías y Zafira dan ofrenda. Es más, hay gente que no lo hace, pero esto lo hacían, imagínense. Ellos por eso pensaban que estaban bien. Pero estaba tomando lugar raíces de maldad. Por eso decía Hebreos, que no haya entre ustedes ningún fornicario o profano como Esaú. Profanó lo santo. Y fue creciendo esa raíz. Y salió a brote. La maldad, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Quien cultiva amor al dinero está cultivando todos los males y está dejando que echen raíz y que solo es cuestión de tiempo para que afloren todos los males. El malo no se levantará en la congregación de los justos, perdón. Así le pasó a Ananías y a Zafira. Tal vez no se muera físicamente, pero terminará en una congregación de error, en una secta de error, como la de la Odisea, que terminaron creyendo que estaban bien y no veían que estaban mal. Nunca pudieron darse cuenta. El problema de la Odisea no era que estuvieran mal, el problema era que estuvieran mal y no lo supieran. El Señor Jesús le mandó a decir, no sabes que eres miserable, pobre, ciega y estás desnuda. No sabes. El problema de estar mal, peor que estar mal, es estarlo y no saberlo. Porque si alguien está mal, Dios le envía el conocimiento para que sepa que está mal y por gracia y misericordia de Dios eso es un dictamen para que Él pueda hacer un cambio. Pero ¿cómo va a hacer un cambio alguien que ni siquiera sabe que necesita ejercerlo?
Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, dijo el Señor Jesús. Y algunos que se creían sanos en Juan capítulo 8, 6, 7, 8, nunca venían a Jesús porque no se consideraban enfermos, no se consideraban esclavos de nadie. Y el Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. La pregunta es, ¿quién está sano? Entonces alguien dice, ay, sí, yo no tengo necesidad de médico porque estoy sano. Entonces no vas a ir al médico, pero no hay sano nadie. No hay justo ni aún uno. Todos necesitamos de Dios. En vano extender una red ante los ojos del ave. Sea avisado, entendido, mire la palabra de Dios. No se confíe en esas promesas de prosperidad vaga y vagabunda que están entrometiendo los falsos maestros a través de las redes sociales, y peor también de aquellos que ponen tropiezo en contra de la doctrina para decir a otros que no honren a Dios, ni diezmen ni ofrenden. Pero ellos, versículo 18, a su propia sangre ponen acechanzas. ¿Le suena Ananías y Zafira? Ellos a su propia sangre ponen acechanzas, contra sí mismos tienden la trampa. Así son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Así son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Todo, no solo Ananías y Zafira, todo aquel que sigue ese camino. Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. La gente que anda en el camino de Ananías y Zafira está de acuerdo con Ananías y Zafira y está de acuerdo con esta palabra de Dios que los enjuicia y dice, así van a terminar. A su propia sangre ponen tropiezo. Así son las sendas, versículo 19, de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La palabra de Dios no puede ser cambiada. La codicia quita la vida de los que la poseen. Hay gente que cree que poseer y poseer y poseer y poseer es el destino. La riqueza de un creyente no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. Aquí dice que quien posee avaricia no tiene posesiones, sino que tiene una acta de muerte firmada ya, que es cuestión de tiempo, que solo tome lugar. Le quita la vida a los poseedores. Es el verdugo. La avaricia es un verdugo propio. Es el harakiri propio. Es el suicidio. Quien adquiere avaricia adquiere con ello una condena de muerte, de la pérdida de su salvación. Así le aconteció a Ananías y Zafira. Proverbios capítulo 6. Hablando de los que corren por el camino, Proverbios capítulo 6. El Salmo 50 decía, veías al ladrón y corrías con él. Aquí dice que estos corren, Proverbios 1, corren presurosos al mal. Pero también Proverbios capítulo 6 dice en el versículo 14, perversidades hay en el corazón del hombre malo, el hombre perverso, dice desde el verso 12. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordia. Volvemos a lo mismo, se da cuenta cómo es el carácter de esa gente. Siembra discordia, le gusta poner cizaña uno contra el otro. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. ¡Wow! El Salmo 1 lo decía. Su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No habrá remedio. Con esto no se juega. Conozco a gente que estuvo en la sana doctrina y hoy están en sectas de error. Sectas de error. Súbitamente serán quebrantados y ni siquiera saben que están en error. Creen que están más cerca de Dios. Se van a condenar si no se arrepienten. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal. ¿Usted se ha percatado que este pasaje dice que Dios aborrece y abomina unas cosas? Veías al ladrón y corrías con él. Dios aborrece los pies que corren presurosos al mal. Por eso Zafira no se pudo salvar. Por eso pereció igual que su esposo. Porque vio al malo, al ladrón, y corrió con él en vez de detenerlo. Ella tuvo la oportunidad de salvar su casa, su hogar, y no lo hizo. Trajo mayor maldición. El testigo falso, el que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 11.
Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija. ¿Se acuerda que el Salmo 50 decía, tú que tienes de tomar mis palabras, si tú aborreces la corrección? Pero mire lo que dice Dios en su palabra. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, no te canses de que Él te corrija. No te canses, porque hay gente que se cansa de la corrección de Dios. Ya te dije, Dios corrige nuestro camino porque quiere corregir nuestro destino, nuestro mal destino. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores estuvo, porque todo lo que hace será próspero. Todo prosperará. Todo prosperará, no andes en ese camino y menos apresuradamente. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza, pobreza, contrario al Salmo 1. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. No te canses que Él te corrija. Pobreza, pobreza, aunque le prometa cualquier otra cosa. Por lo menos la pobreza de Ananías y Zafira en la que murieron no era material. La pobreza en la que murieron Ananías y Zafira no era material. Yo conozco gente tan miserable que lo único que posee es dinero. ¿Entiendes, Méndez? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que lo honran. Y Proverbios dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 15, 10. Vamos finalizando ya. Proverbios capítulo 15, versículo 10. La reconvención le es molesta al que deja el camino. El que aborrece la corrección morirá. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Veamos a Ananías y Zafira. ¿Solamente ellos son la excepción del cumplimiento de la palabra o son la regla? No son la excepción. La palabra de Dios se cumple. Ellos no son la excepción. Algunas personas piensan que fueron una excepción porque ya nadie se está muriendo cuando deshonra a Dios o roba a Dios. Es por la misericordia de Dios que no ha ocurrido ese juicio, pero vendrá. Y en muchos ya está ocurriendo. Por eso están yéndose detrás de doctrinas terribles. Como le decía, algunos están en prosperidad por juicio de Dios. Por juicio de Dios. La reconvención le es molesta al que deja el camino. Por eso la gente que no está en el camino de Dios, que dejó la sana doctrina, que se alejó, que se apartó, le molesta que le hablen con la palabra de Dios. Hay gente que está en la iglesia, pero aborrece la palabra. Ananías y Zafira estaban en la iglesia, pero aborrecían la palabra. Y la reconvención dice que les molesta. Salen de la iglesia así. Gracias por la palabra, pastor. Muy linda. La reconvención les molesta y solo les molesta al que abandona o deja el camino. Hay gente que está en la iglesia, pero ya abandonó el camino. Ananías y Zafira estaban en la iglesia, pero había abandonado el camino. Se murieron. Se condenaron por la eternidad. El que aborrece la corrección morirá. No aborrezca la corrección. Permítase ser construido en la vida eterna. Versículo 32, voy a hacer un saltico al verso 32 del mismo Proverbio capítulo 15. El que desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y a la honra le precede la humildad. Dios honra a los que le honran. Pero ¿qué le precede a la honra? La humildad. De aceptar la palabra de Dios, como dice Hebreos. Recibir pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Algo diferente a lo que ocurría en el Salmo 50, que como dice la palabra, veías al malo y corrías con él. Miren lo que dice el Salmo 119, bendito Salmo. El Salmo 119, versículo 32, dice así: por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. ¿Por qué Zafira corrió en el consejo de malos? ¿Por qué Zafira corrió detrás del consejo vergonzoso y no corrió para obedecer la palabra de Dios? Porque ella no hacía como el Salmo 1, deleitarse en la ley del Señor. Aquí dice el verso 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando alegres mi corazón. Cuando te deleites en tu corazón en Dios.
Es natural que corras por el camino de Dios, pero aborreces la corrección cuando estás fuera del camino. Que no sea molesto para nosotros la reconvención, el ser corregidos. Deleítate en Dios. Ama su palabra. Jesús murió por esta palabra, no por ninguna religión ni para defender ninguna denominación. Lo hizo por la palabra de Dios. Si tú amas esta palabra, vas a correr por los mandamientos de Dios, porque en ella está su delicia. Su delicia, en ella meditas de día y de noche y encontrarás la bendición en tu tiempo. Y dice la Biblia que todo lo que hagas prosperará. Eso es lo que dice la Biblia. Lo creo. Podemos creer lo que le pasó a estos en juicio, entonces creamos lo que les pasó a otros en bendición. Todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará. Bendito y alabado sea su nombre. Eso dice la palabra. Y lo creo. Y lo creemos. Y nos vamos a deleitar en Dios. Y no vamos a desesperarnos, sino que vamos a esperar su momento, su tiempo. Mientras tanto, nos deleitamos en el Dios Todopoderoso y veremos su bendición y su prosperidad, porque Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Primero con riqueza espiritual, pero todo lo demás también viene por añadidura. Muchísimas bendiciones.